Bueno, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por acceder a esta entrevista, que bueno, va a ser destinada en principio para el alumnado del Máster de Gerontología y Atención Centrada a la Persona de la Universidad Internacional de Valencia, pero bueno, también va a ser abierto y a disposición de cualquier persona para que se pueda nutrir de esta información tan valiosa que vas a compartir ahora. Lo primero de todo, darte las gracias y bueno, coméntanos un poco quién eres, háblanos sobre la Asociación de Derecho a una Muerte Digna de Asturias, introdúcenos un poquito. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a mí a esta charla. Bueno, en primer lugar, bueno, me llamo Javier Amaro, soy enfermero y pertenezco a la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Esta es una asociación estatal que empieza en el año 84 y que siempre ha defendido los derechos de que la persona decida sobre el final de su vida y siempre ha ido trabajando porque esos derechos se vayan reconociendo legalmente y ya desde el inicio trabajaba en la línea de otros países como Holanda en que se hiciera una ley de eutanasia en este país. Eso fue avanzando en el debate público y bueno, pues por fin en el año 2021 se consiguió una ley de eutanasia, que es la que está actualmente vigente y que bueno, pues como asociación defendemos y por nuestra parte somos una asociación que no tenemos financiación pública ni privada, exclusivamente a través de la cuota de los socios y que trabajamos de forma voluntaria por las personas que estamos ahí. Y lo que pretendemos es asesorar, informar y defender los derechos de las personas para que puedan escribir su final de vida conforme a lo que cada uno considere mejor para ellos. Ujú. Vale, perfecto. Pues bueno, ya has hecho una buena introducción, pero sí que quiero un poco preguntarte para profundizar más. ¿Qué es exactamente el derecho a una muerte digna, ¿no? Porque, como bien has explicado, sí que es verdad que, bueno, pues por norma general, ¿no? A la gente le puede venir a la cabeza, pues, la eutanasia o algún caso, ¿no? De alguna persona que haya solicitado la eutanasia o Bien, haya asistido. Entonces, un poco que explícanos concretamente y en profundidad. bueno, el derecho a la muerte digna es un derecho que está emergiendo desde la segunda mitad del siglo XX. No es un derecho que podríamos decir que esté reconocido internacionalmente en la legislación como el derecho a la vida, que está reconocido claramente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero sí es un derecho que se está debatiendo cada vez más y que muchos países están legislando sobre él. Con la idea de ese derecho y los que defendemos ese derecho es que lo mismo que hay un derecho a la vida y lo mismo que se está reconociendo en todos los estados democráticos con la legislación, la capacidad del ser humano que tiene una dignidad intrínseca y que ya definió Kant y a partir de ahí muchos otros pensadores, lo mismo que esa persona tenemos una capacidad autónoma de decidir sobre nuestra vida y una capacidad de autodeterminar nuestra vida y la legislación reconoce esos derechos, entonces creemos que un acto final de esa capacidad de decidir sobre nuestra propia vida es poder escribir nuestro final de vida. Es decir, entonces, si hemos intentado, y así se reconoce la dignidad de la persona a la hora de vivir, y entonces hay una legislación en contra de torturas, en contra de la muerte, etcétera. Lo que pretendemos es que esa dignidad también se esté perfectamente reflejada en ese final. Esa dignidad no es una dignidad, podríamos decir, estándar, es decir, cada persona en función de su concepto de dignidad, de su concepto de lo que es vivir con dignidad, va a definir cuándo se tiene que dar ese final de vida. Es decir, la idea es que cuando yo considere que la vida que llevo, por las circunstancias que fuere, de enfermedad, de limitaciones, de sufrimiento, ya no es una vida digna, entonces yo pueda decir y decidir sobre acabar con esa vida, sobre mi final de vida. Esta es un poco la idea de ese derecho que está cada vez más, que se debate y que la legislación ahora mismo de muchos países, tanto en Europa como Canadá, principalmente Estados Unidos en algunos casos, está reconociendo ese derecho a poderlo escribir.
No es solo la eutanasia, es mucho más que la eutanasia, ¿no? Es decir, tengamos claro que la eutanasia es una parte de ello, pero aquí estamos englobando derechos fundamentales como es sobre la decisión sobre los tratamientos que yo quiero tener o no tener, sobre los cuidados paliativos que yo quiero tener o no tener, sobre el derecho a que pueda pedir que no haya un encarnizamiento terapéutico, que ahora mismo las nuevas tecnologías médicas permiten mantener una vida en muchos casos de forma artificial. Es decir, es mucho más que la eutanasia. Podemos, si queréis, desglosarlo después, pero entendamos que no es solo eutanasia, sino son muchas más cosas que están alrededor de ese final. Claro, es que al final la eutanasia es un poco lo que ha ganado popularidad, Mm, vamos, porque es como lo que más ha impactado, ¿no? Con ideas un mm. poco, bueno, de que al final es matar a alguien, pero claro, es un derecho, o sea, al final es que esté el derecho y que quien quiera hacer uso de ese derecho, que lo haga, no es una imposición, ¿no? Entonces, es por eso que se ha popularizado tanto el tema de la eutanasia y es una pena porque al final es reducir, ¿no? Todo lo que es Claro, el derecho a una muerte digna. Mm, Es un esquema, como tú muy bien dices, muy reduccionista, ¿no? Es mm, decir, lo que pasa es que, bueno, la palabra eutanasia se llama mucho la atención sí, y entonces en el debate público que hubo en España en su momento, hasta que se aprobó la ley en el 2021, pues ahí había sectores de la población que decían, bueno, aquí vamos a matar a los viejos y cosas de estas, ¿no? claro, Entonces, bueno, en esa fin, cosa. barbaridades, barbaridades de este tipo. Yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, es decir, en los estados democráticos, en los estados que no son confesionales, en los estados que no es una religión concreta la que marca el derecho, como pasa en las antiguas, en las dictaduras, como pasaba en España en su momento, o ahora mismo en países dictatoriales de cualquier signo, donde hay una moral oficial que es impuesta por el dictador a toda la población. Por suerte, los estados democráticos al cual pertenecemos España desde que se acabó con la dictadura, tenemos una legislación que lo que intenta es legislar una serie de derechos civiles para toda la población. Y es un derecho que no entra en las creencias de las personas. Podríamos decir que las creencias de las personas que creen en una religión, podríamos decir que están en una ética de máximos, en una moral de máximos. Y sin embargo, cuando el Estado legisla en las fuentes del derecho, lo que se trabaja es en una legislación de, podríamos decir, mínimo, como mínimo común denominador que pueda poner de acuerdo a toda la sociedad, independientemente de sus creencias. Y cuando se reconocen unos derechos en cualquier Estado democrático, no obliga a nadie a ejercer ese derecho, evidentemente. Lo que sí dice es que si alguien quiere ejercer un derecho, entonces el Estado tiene que poner los medios para que lo pueda ejercer. Luego, entonces, la idea es que si hay personas que en su momento estaban contra la interrupción voluntaria de embarazo, o que en su momento estaban contra el matrimonio homosexual, o que en su momento están ahora mismo contra la eutanasia, pues bueno, pues que perfectamente que estén en contra y que no ejerzan ese derecho. Es decir, no hay ningún problema. Pero lo que no es de recibo es que creencias religiosas se impongan por la fuerza al resto de las personas. Y ahí es donde el Estado democrático legisla para que dice, oiga, mire usted, nosotros nos da igual si usted cree o no cree o cuál es su moral. Lo que uno decimos es que tiene usted un derecho reconocido, si quiere lo ejerce y si no, no lo ejerce. Entonces yo creo que ahí es donde estamos. Pero claro, lógicamente hay sectores que quieren imponer su visión del mundo. Nosotros defendemos desde la asociación el que nosotros, por supuesto, defendemos que cada uno crea lo que quiera creer, pero también tenemos que defender el dar cabida a personas que quieren marcar su final de vida, ¿no? Entonces, esta es un poco nuestra defensa a ese nivel. Ujú, Entonces, yo creo que por eso tiene muy mala prensa la eutanasia, pero la eutanasia, como decía, no es el elemento clave. La eutanasia es una fase final, es una fase que se da quizás en la minoría. La experiencia nos dice, y mi experiencia profesional como enfermero, trabajando en zonas con pacientes terminales y con personas con sufrimiento, lo que quiere es no sufrir, lo que quiere es no tener dolor, lo que quiere es que esa transición, que nadie queremos morirnos, evidentemente, ¿no? Pero que inexorablemente nos llega a todos, pues sea lo más suave posible.
de sufrimiento para la persona en cuestión y para la familia. Y ahí es donde está ese derecho a morir dignamente. La eutanasia es una parte concreta y que en aquellos casos muy específicos, pero sin embargo todo lo demás es lo que es importante en este caso. Entonces, yo a las personas que atacan la eutanasia o que atacan desde sus creencias, les diré, bueno, pues yo respeto tus creencias, por tanto, no pidas la eutanasia, y tú respetas mi ideología, mi forma de ver de que quiero morir sin dolor. Y entonces, en un caso concreto, la ley, si cumplo los requisitos de la ley, se contempla, ¿no? Esta es un poco la idea. Mm. Sí, totalmente, ¿no? O sea, al final es poner en práctica, ¿no? El principio de autonomía de la persona, ¿no? Que la Eso es. persona pueda decidir, ¿no? Que no haya una moral, sino que esté el derecho y ya desde ese derecho ya la persona puede decidir que sí, Exacto. que no. Que de hecho desde dentro de lo que es el derecho a una muerte digna, también nos podemos encontrar, bueno, pues cuestiones también, como porque, como bien has dicho, ¿no? La eutanasia es que es una pequeñísima parte, es que también tenemos, ¿no? El tema de negarse a un tratamiento, el tema de estar informado de cómo va a ser Sí. el tratamiento en sí. No sé si podemos indagar un poquito más en Sí, sí, esto. podemos profundizar. Bueno, realmente, si repasamos la legislación un poco, que es donde se reconocen estas cosas, centrándonos en nuestro país, en España, hay una ley clave que empieza a marcar muchas cosas, que es la Ley Básica Reguladora de Autonomía del Paciente, que creo, si no recuerdo mal, que es del 2002. En esa ley se marcan un poco las bases de ideas muy fundamentales y muy claras que luego se van desarrollando a lo largo de los años. La primera idea es que en ese respeto de esa dignidad humana es el paciente, porque se refiere a personas que, bueno, que necesitan de cuidados sanitarios, es el paciente el propietario, podríamos decir, de las decisiones sobre su enfermedad. Por tanto, ya no es el médico o los sanitarios los que decimos lo que tiene que hacer el paciente, sino que el paciente es el que tiene que tomar las decisiones justo en esa línea de respeto de su autonomía. Entonces, los profesionales sanitarios actuamos, podríamos decir, como expertos, ¿no? Donde le decimos, oiga, a usted le creemos que le pasa esto y creemos que la mejor opción para que se cure o mejore es X, ¿no? Pero es el paciente el que tiene que decidir si quiere o no quiere el tratamiento. Entonces, en esa ley del 2002 ya se marca esa base, que es un cambio muy significativo a lo de antes, que era anteriormente era un paternalismo por parte de los sanitarios, de que le decían al paciente que no tenía ni idea lo que tenía que hacer, ¿no? Como yo soy el que sé, tú haces lo que yo te diga. Entonces, eso cambia radicalmente con ese respeto a la autonomía. A partir de ahí también hay otro elemento importante y es que dice, la información sanitaria es del paciente exclusivamente. Es decir, yo como sanitario, ningún médico, ningún sanitario puede informar a nadie que no sea el paciente. Y es el paciente en quien en un momento dado me va a decir si quiere que yo informe a su hijo, a su madre, a su familiar o no, pero me tiene que dar permiso. Eso de que muchas veces teníamos pacientes graves, pacientes con enfermedades importantes, que no sabían lo que le pasaba, porque se informaba a los hijos o al cónyuge y que todavía se sigue dando. Es decir, que no pensemos que esto ha desaparecido. Eso ya no es correcto. Es decir, el titular de la información sanitaria es el propio paciente. El profesional sanitario se lo tiene que dar de una manera que lo pueda entender y en todo caso tendrá que pedir permiso a que otros familiares quieren. Claro, yo también como paciente tengo derecho a decir, "Ah, no, a mí no me lo cuente porque yo no quiero saber nada y se lo cuenta usted a tal persona, ¿vale?". Es decir, soy el propietario de la información y por tanto decido si solo a mí, si nada a mí o si a otras personas. Entonces, segundo elemento, yo soy el que decido sobre la enfermedad y yo soy el que decido sobre información. Y a partir de ahí entra un concepto que conocemos mucho todas las personas, que es el consentimiento informado. Ese consentimiento que todos seguramente, si hemos tenido alguna prueba o demás, hemos firmado en algún momento, donde se me informa de qué prueba se me tiene que hacer o qué intervención quirúrgica, se me dicen los riesgos, las ventajas, etcétera, etcétera, y yo tengo que dar mi consentimiento. Eso forma parte de esa decisión. Ya la decisión no es del facultativo, no es del personal sanitario, sino es mía y por tanto me puedo negar al tratamiento. Entonces, a partir de ahí se va trabajando. Y en esa ley se introduce un elemento clave y es el testamento vital o documento de instrucciones previas, que viene definido en esa ley por primera vez. Es decir,
como se parte como se le reconoce a la persona el derecho a decidir sobre su tratamiento, negarse, no negarse, etcétera, 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 se dice, bueno, si la persona no está en su capacidad mental competente y capaz para tomar decisiones, entonces hay que dejar un documento para que nadie las tome por él. Si hemos partido del hecho de que yo soy el titular de derecho para decisiones sobre mi propia enfermedad, ahora que soy capaz y competente lo digo verbalmente o lo firmo en un consentimiento informado, pero se reconoce un documento que permite que yo deje escrito una serie de instrucciones que se llaman previas o testamento vital, para que si yo mentalmente no estoy capacitado para tomar decisiones, se haga lo que yo he dejado escrito ahora que tengo capacidad para tomar decisiones. Y entra el concepto de testamento vital. Y es donde se dice si yo estoy en situación de agonía, si yo estoy en una situación terminal, si yo estoy tal, entonces quiero que se me ponga tratamiento o no quiero tratamientos fútiles, es decir, que no me vayan a curar, quiero que se me alivie el dolor, quiero que se me alivie la angustia, quiero que se me alivie tal. Es decir, entraríamos en todo el desarrollo posterior de los cuidados paliativos, ¿no? Y eso estaba así desde el 2002. No había eutanasia, ni mucho menos, pero estaba ya escrito en el 2002 y la gente empezamos a hacer nuestro testamento vital diciendo yo no quiero que a lo mejor se me ingrese en una UBI, se me ponga un respirador, se me haga una hemodiálisis, etcétera, cuando sabemos que eso me va a prolongar la vida 3 días, pero no me va a curar. Entonces prefiero no entrar. O no quiero que se me haga una resucitación cardiopulmonar si tengo una parada porque ya sabemos que realmente el proceso fundamental me va a llevar a la muerte y entonces esto sería alargarlo simplemente con 48 horas o X horas. Entonces, eso ya estaba así reconocido y hay un registro oficial por el Ministerio y por las comunidades autónomas y eso sigue estando vigente. Y entonces es cuando se van ampliando esos derechos. Y al final llega la ley de eutanasia. Es decir, que hay todo un proceso de mejora de los derechos de las personas pero que en el fondo se traducen en uno solo. El protagonista de lo que tú quieres eres tú, es decir, es la propia persona la que tiene que decidir. Y se le reconoce que si mentalmente en un momento dado no es capaz de decidir, pues lo deja escrito, ¿no? Y entonces ese documento escrito legalmente reconocido y legalmente registrado, que está accesible en las personas que lo tienen a todos los facultativos y todos los enfermeros del sistema público de salud a través de pinchar en la historia clínica electrónica, pues entonces dice, ahí es donde se ve. Luego a eso se incorpora al final la eutanasia, pero ese es un proceso como muy final. Mm. Sí, o sea, al final podemos ver que esto ha sido una lucha constante, ¿no? Por parte de las asociaciones, como es la Asociación de Derecho a una Muerte Digna de Asturias, ¿no? Ujú. Que lleváis desde los años 80 ahí haciendo, bueno, pues reivindicando, ¿no? Constantemente la necesidad de esto y como, bueno, pues en el año 2002 se consiguió una conquista y luego lo siguiente como que ha sido la ley de eutanasia, ¿no? Que esto Eso es. sin duda ha sido gracias a una lucha incansable, ¿no? De profesionales sanitarios, de asociaciones, de familiares afectados, personas afectadas, ¿no? Es Eh, que mm, eso es fundamental porque, bueno, la lucha ha sido larga porque, bueno, es decir, bueno, la sociedad tiene que debatir. Hay temas que son complejos desde el punto de vista bioético. Nos estamos enfrentando, pues, a ese final de vida, a esa muerte. No podemos olvidar que estamos en un contexto social donde cristiano, donde la religión católica en España no es que sea la religión del Estado, por suerte, pero bueno, pertenecemos a esa cultura judeocristiana, ¿no? Y como hemos correcto. comentado antes, todas las religiones tienen la idea de que la vida es de Dios, ¿no? Y por tanto nadie puede tocarla, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente tiene que haber una evolución de la sociedad, una valoración. Hay que reconocer que ya el Vaticano, hace ya tiempo, asumió perfectamente todo el tema de cuidados paliativos, ¿no? Y asumió perfectamente como válido lo que se llamaba la sedación paliativa, la sedación terminal, que es ese proceso que no es eutanasia, donde al final se duerme al paciente de forma profunda cuando está en las fases finales de horas o de un día de la vida, ¿no? Para que no sufra. Entonces, lo que hablamos es un tema en paliativos que se ha
habla de la sedación paliativa, donde se duerme profundamente el paciente y el paciente acaba falleciendo, pero no fallece por la medicación que se le ha puesto, sino por su propio proceso de enfermedad. Entonces, todo esto estaba asumido por el Vaticano, es decir, la sociedad, inclusive las personas cristianas o que siguen la religión católica, pues han ido evolucionando en ese aspecto. En ese contexto social, pues bueno, ha sido difícil conseguir los derechos, pero bueno, pues han ido consiguiendo y ahí están, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues las personas que quieran solicitar la eutanasia, primero tienen que tener su testamento vital hecho perfectamente y segundo ya tienen que solicitarla y sabiendo que el modelo español es un modelo muy garantista que trabaja sobre hipótesis, sobre certezas diagnósticas muy concretas de enfermedades terminales, de enfermedades con grave sufrimiento, incurables, invalidantes, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle en verlo, pero que decir, la idea es que es muy garantista para que no haya ninguna escapatoria. Y luego, una cosa que siempre nos gusta remarcar desde la asociación y es que nadie puede pedir la eutanasia para nadie, ¿no? Es decir, Mm. en esta idea que se comentaba, ¿no? Es decir, nadie puede pedir la eutanasia para nadie. Se considera un derecho personalísimo y por tanto solamente la puedo pedir para mí mismo, o bien que verbalmente lo pueda expresar o bien porque lo haya escrito en el testamento vital. Recordar que esa ley fue recurrida por un partido político, por Vox, al Tribunal Constitucional, justo amparándose en el artículo de la Constitución que habla del derecho a la vida. Y el Tribunal Constitucional rechazó los argumentos que presentaba este partido y declaró constitucional la ley, tanto en cuanto dijo que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, es decir, no hay ningún derecho absoluto, y por tanto el derecho a la vida no es un derecho absoluto, que la propia Constitución también reconoce el derecho a esa dignidad de la persona y que esa protección de la dignidad de la persona, ese reconocimiento que también tiene la Constitución sobre la autonomía de la persona para tomar sus propias decisiones, es lo que hacía que no se pudiera obligar en contra de la voluntad a nadie a vivir. Lo dice así textualmente, es decir, legalmente no podemos obligar a nadie a vivir. Y que las personas tenían la capacidad de poder decidir en un momento dado su final de vida y que los estados, por tanto, podían legislar ese final de vida en las circunstancias concretas donde podíamos decir era permisible, ¿no? Por parte del Estado. Y entonces, bueno, al final se declaró constitucional con esas premisas y así es como estamos ahora. Mm. O sea, al final, sin duda, han sido unos avances increíbles, ¿no? Increíbles. Echando la vista atrás de cómo estaba España, ¿no? Cuando se creó esta asociación en los años 80 y cómo está a día de hoy, ¿no? Pero sin Sí. duda hay otros países, como me has comentado, que están muchísimo más avanzados en esta materia. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Como asociación, ¿qué retos tenéis, aparte de la gran labor que hacéis, ¿no? De llevar esta información a distintos sitios a través de charlas, talleres? ¿Cuáles serían como las siguientes conquistas, ¿no? Lo siguiente a conquistar. Bueno, hay una parte, y es la primera siempre, que es consolidar un derecho que lleva muy poco tiempo. Por mucho que estemos en el 25, si hay cosas de la ley del 2002 que todavía no se cumplen del todo, pues imagínate las cosas de la ley del 2021, ¿no? Es decir, bueno, esto hay que consolidarlo y por tanto hay que estar vigilantes, hay que seguir informando a la población, a los ciudadanos de sus derechos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco por esa línea. Por nuestra parte creemos que se puede avanzar. Quizás es un avance que todavía lo vemos lejos, ¿no? Porque la ley es del 2021, por eso decía que el objetivo prioritario es consolidar la ley. El avance también tiene que ir en función en que el debate social lo pida, ¿no? Es decir, pues nosotros como asociación podemos ser un poquito la vanguardia a nivel de pensamiento, pero tiene que ser la base social. Y va en la línea de otros países, ¿no? No es que no vamos a inventar nada, ¿no? Es decir, ahora mismo quizá los que tenemos más avanzado, por un lado está Holanda, quizás claramente, y dentro de Europa y Canadá, en el continente americano,
y van en la línea de reconocer elementos como el suicidio asistido, que hoy por hoy en España no está reconocido, ¿no? También el suicidio asistido en Europa lo tiene Suiza, quizás es uno de los más antiguos, y son sitios donde personas que no cumplen estrictamente los criterios que se habla de la eutanasia en la legislación, pues en un momento dado tienen enfermedades, son personas mayores, no es que esto se dé con personas de 40 años, sino estamos hablando de 75 años en adelante, pues puedan solicitar el que alguien les ayude a morir, que sería un poco el suicidio asistido, ¿no? Es decir, la eutanasia, podríamos decir que es que hay en España, tal como está, es un equipo médico-enfermero, médico-enfermería, que va al domicilio o bien en el hospital y pone un kit de medicación y la persona fallece. El suicidio asistido es simplemente facilitar y es la persona la que se toma la medicación que le va a llevar a la muerte, ¿no? Eso sería un poco la diferencia entre el suicidio asistido y tal. Hoy por hoy en España eso no está. Es verdad que en los casos de que la eutanasia esté reconocida legalmente en España y esté autorizada a una persona en concreta, se le da la opción de que sea el equipo médico el que le administre la medicación o se la tome él. Eso sí es así. Pero son personas que han pasado por todo el comité de garantías y le han reconocido la eutanasia. El suicidio asistido va quizás un poco más, es decir, personas que a lo mejor no cumplen todos los requisitos, pero que ya consideran que tienen un sufrimiento y que no quieren morir. Este sería un poco lo que se está dando en Suiza y por eso hay muchas personas que acuden a Suiza para ese final. Y también se está dando en Holanda y se está dando en Canadá. Y luego ahí Holanda, que va muy avanzada, da otro paso más adelante, que nosotros eso en España lo vemos muy lejos, y es lo que se llama un concepto de vida cumplida. Es decir, personas que sin tener grandes patologías invalidantes consideren que su vida ha llegado, ya han cumplido su propósito vital y sus proyectos vitales en su vida y que entonces bueno, pues consideran que ha llegado el momento final. Es decir, sería un poco llevar esa decisión al final. Ya considero que he cumplido todos mis proyectos y entonces que a partir de ahora voy a entrar en un proceso de deterioro progresivo y que no quiero vivir ese deterioro y tal. Eso se está planteando en Holanda, pero bueno, todavía está lejos, inclusive en Holanda y en España, desde luego, muchísimo más lejos. Pero eso quizás el debate bioético va a ir un poco quizás en esa línea en los próximos años, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora mismo aquí en España nos centramos en que se cumpla la ley, en estar vigilantes y en todo caso, bueno, pues mantenerlos alerta y si el debate social en algún momento avanza en esa línea, pues nosotros estaremos ahí, lógicamente. Que no es poco, ¿no? Todo lo que hay que hacer ahora, que no, que es mantener, como bien has dicho, ¿no? Que se cumpla lo que ya se ha Ujú. conseguido, que como has comentado, Claro. no todavía las actitudes paternalistas, ¿no? Y edadistas, ¿no? Porque al final podemos hablar también de edadismo, ¿no? Como una persona, Sí, también, ¿no? también. ¿A qué me voy a Hombre, molestar en explicarle si no me va a entender, ¿no? Pues paso. ya, sí, claro, entonces, y luego, entre otras cosas, porque muchas veces tendemos a hablar de las personas muy mayores casi como si fueran niños, ¿no? Cuando Exacto. nos cuentan, El lo que nos cuentan que infantilismo. no, que nos cuentan que yo ya no quiero más, mira, a mí no me metas más medicación, o no quiero más pruebas, o no quiero más tal, porque yo estoy cansado, cansada, y entonces al final, inclusive los propios familiares tratamos a esas personas así un poco de forma infantilizada, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que verlo. Pero luego también es verdad, y es decir, ha habido casos, y en España creo que ha habido 4 casos que yo recuerde, pero el caso más conocido es de Noelia en Cataluña, de una persona, una chica, creo que tiene 30 y tantos años, con cuadros de psiquiátricos importantes y múltiples intentos de suicidio, ahora mismo con una tetraplegia por un intento de suicidio, que solicitó la eutanasia. Se le concede la eutanasia con todas las revisiones pertinentes, porque bueno, podemos, si queréis, comentar un poco cuál es el procedimiento detallado para que se vea lo garantista que es, ¿no? Y entonces, bueno, se le concede la eutanasia y el padre, apoyados por abogados cristianos que lógicamente responden a una ideología de creencia concreta, pues pone un recurso ante el juez para impedir que a su hija se le aplique la eutanasia. Entonces, bueno, esto genera muchas tensiones. Al final, o la jueza de primera instrucción, en función de la autonomía del paciente, etcétera, dice
bueno, que tiene derecho a pedir, no solo a pedir eutanasia, se la han concedido, sino que a que se le aplique la eutanasia, y que el padre no es quien, porque es una tercera persona, para que impedir nada. Inclusive la chica, delante de la jueza, vuelve a decir que ella quiere morir, que ella quiere morir, que ella quiere morir. Y bueno, pues ahí se queda, pero bueno, los abogados cristianos impugna esta decisión, la eleva, y ahí el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pues dice que bueno, que el padre sí tiene algo que decir, ¿no? Y entonces está ahora mismo parada la cosa ahí. Lógicamente, desde nuestro punto de vista, esto va en contra a la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que ha reconocido lo que ha reconocido: la autonomía, la autodeterminación, el que nadie puede obligar a vivir contra su voluntad, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cosa es que mientras eso llega al Supremo, al Constitucional, pues bueno, la cuestión es que está paralizada por ese recurso que hay, y que el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que el padre sí legítimamente tiene algo que opinar. Y bueno, el resultado es que esa persona en general pues se le impide, desde hace año y algo que empiezan los juicios, se le impide hacer su voluntad. Claro. Entonces se le está obligando a llevar una vida que no quiere vivir, y que reiteradamente, inclusive delante del juez, ha dicho que quiere fallecer. Luego, entonces, yo no sé si eso es cristiano o no, no lo sé, pero desde luego para mí el imponer mi voluntad en contra de la voluntad de otra persona, aunque sea un familiar muy querido, que no lo dudo, no es un acto de amor. Es decir, para mí, si yo tengo un familiar próximo, y los he tenido por padre, por edad, etcétera, que ya han fallecido, para mí el acto de amor final o de cuidado final como profesional de los cuidados a los cuales me he dedicado es acompañar Mm. y respetar la voluntad del final de esa persona. Por mucho que evidentemente hay veces que queremos tener a la otra persona físicamente ahí, pero a la vez sabemos que está sufriendo, que está en un dolor, y que posiblemente lo mejor que puedo hacer es dejarla marchar. Esto es como yo lo veo, y como creo que lo vemos muchas personas, pero bueno, obligar a alguien a vivir en contra de su voluntad creo que no es un acto de amor concretamente. El acto de amor es justamente dejar a las personas marchar como quieren marchar. Es de respeto y reconocer su capacidad de decidir. Totalmente, o sea, que no se vulnere en ningún momento el Claro. principio de autonomía, ¿no? Tú puedes pensar lo que quieras, pero tienes que respetar la decisión de esa persona. Por eso es tan importante, ¿no? Y el derecho a una muerte digna no es solo, como hemos hablado antes, Mm. la eutanasia, es que va más allá. Lo primero de todo es que se cumpla el principio de autonomía, ¿no? Que es tan importante. Eso es. Para ir ya un poquito cerrando, sí que me gustaría que nos comentaras un poquito, sobre todo pensando en el alumnado que es de Latinoamérica, ¿no? Un poco que nos cuentes así unas pinceladas, pues cómo está la situación ahí por América Latina. Pues por América Latina la situación está mal en general en cuanto a este derecho a morir dignamente en general. Es decir, hay honrosas excepciones, como es el caso de Colombia. Yo creo que Colombia es ahora mismo el país más avanzado dentro de América Latina, que reconoce el tema de la eutanasia y el tema de suicidio asistido. Quizás como le falta el sistema público sanitario, igual que en España, reconoce ese derecho y está obligado a facilitarlo al paciente, allí está un poco menos aclarado por la información que yo tengo, que siempre lógicamente puede tener algún cierto sesgo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que Colombia ahora mismo es el faro, el que puede iluminar al resto de países. El resto de Sudamérica, básicamente, bueno, no tiene reconocida la eutanasia. En algunos países se está empezando a reconocer la limitación del esfuerzo terapéutico, es decir, no mantener vivo a la persona cuando el resultado es que se va a morir igual, ¿no? Porque no tiene solución. Y los temas un poco de paliativos, ¿no? Es decir, yo creo que están un poco en fases previas, ¿no? En fases previas, en un buen camino,
Es decir, mm, evidentemente cada sociedad tiene que buscar su momento, su exacto. debate, es decir, realmente esto, las experiencias de cada país no valen para los otros. Es decir, lo mismo que Holanda para nosotros fue nuestro faro durante mucho tiempo y bueno, ahora ya nos hemos ido acercando mucho, pues igual, ¿no? Yo creo que ahí marca un poco la pauta Colombia, que yo creo que es donde hay que fijarse, pero sí es verdad que hay otros países como Argentina, Chile, que bueno, están avanzando por lo menos en los pasos previos, ¿no? Entonces esta es una buena cosa. Centroamérica tampoco está bien, o sea que no tiene reconocido nada. Y bueno, en Estados Unidos entramos con el suicidio asistido, que es el que está reconocido creo que en 11 o 12 estados. Y luego ya dentro de América del Norte, Canadá es la que está muy avanzada, podríamos decir, con mucha diferencia con relación al resto del continente. Y muy en la línea de Holanda, inclusive más avanzado que nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que si se va generando debate por asociaciones como la nuestra o por las propias personas en estas sociedades latinoamericanas, pues con el tiempo irán llegando, ¿no? Y yo creo que hay que fijarse en la experiencia de Colombia, que yo creo que es lo interesante allí. Sí, totalmente, que además, como bien has dicho, cada país tiene su realidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues se irán dando los procesos a medida que Claro. también surja la necesidad, porque quizás igual no ha sido tanto como en España, ¿no? Porque no olvidemos que sí que es verdad que la población de las más, bueno, uno de los países más envejecidos del mundo es España, ¿no? Bueno, Ujú. el más envejecido es Japón, pero uno de los más es España. Sí. Entonces, al final que haya población, que la población llegue a más años, esté envejecida, también hace que más personas estén en esta fase final, ¿no? Entonces, Ujú. que haya más necesidades, ¿no? en esta materia y por lo tanto se haya avanzado más en estos derechos. Pero bueno, sin duda alguna es muy bueno que por lo menos haya un referente que es como Colombia y bueno, Ujú. pues que cada país a su ritmo vaya, pues bueno, garantizando poco a poco, ¿no? estos derechos que son tan Ujú. importantes, ¿no? Al igual de que una persona merece tener una vida digna también merece irse de esta vida de la forma más digna posible. Y tener en cuenta que la dignidad, ese concepto de dignidad, la define cada persona. Es decir, Exacto. hay personas que rápidamente consideran que su vida no merece la pena y otras personas que son capaces, por capacidad de sufrimiento o lo que fuera, de aguantar más. Y nosotros debemos respetar Exacto. a cada persona. Es decir, no hay un estándar, cada persona lo define. Yo creo que la sociedad lo que tiene que preocuparse es de ofertar una serie de herramientas y de posibilidades y de derechos para que todas las personas estén en el momento que quieran y demás, puedan ejercer ese derecho. Y simplemente nosotros acompañar ahí en esa línea sin decir si esto es mejor, peor o etcétera, ¿no? Ujú. Totalmente, pues bueno, muchas gracias Javier, ha sido muy interesante. No sé si quieres en un minutito que nos queda comentar algo, un resumen o lo que quieras. Te dejo para... Bueno, es decir, hemos repasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que quizás el mandar un poco el mensaje de la tolerancia, ¿no? El mensaje de la tolerancia, el mensaje de que hay que respetar todas las creencias, pero a la vez ninguna creencia debe ser impuesta sobre las otras. Entonces es de tolerancia, es decir, esa capacidad de que las personas en el mundo moderno, en el mundo actual, tenemos visiones distintas, tenemos creencias distintas, tenemos planteamientos distintos vitales y en la medida el derecho tiene que recoger esas reglas de convivencia general para que todas las creencias estén acogidas y ninguna se imponga a la otra. Yo creo que quizás hemos aprendido de épocas pasadas de dictaduras en muchos países, incluido España, el que la imposición de una moral, de unas creencias, no es bueno para la sociedad, ¿no? No es bueno para la sociedad, no es bueno para las personas porque se están vulnerando sus derechos. Luego, entonces, yo creo que el ejercer esa tolerancia y el que podamos trabajar con todas las personas y que cada uno vaya definiendo y usando o no usando una serie de derechos que hay en la sociedad es la clave. Entonces, desde nuestra asociación es lo que intentamos, informamos, formamos para que cada uno ejerza su vida como lo considere y su muerte también como la considere. Simplemente